momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Tome asiento y en esta mañana vamos a aprender algo muy poderoso. En la serie de todo este mes de abril es una serie que habla acerca de crecer, habla de permanecer firmes. Y hablábamos que nuestro tema central del año 2024 es hablar acerca de la conquista. Si usted todavía no ha pensado en qué áreas usted debe conquistar este 2024, yo le invito también a cada uno, a los jóvenes, desde el más chiquito hasta el más grande que estamos. Porque hay cosas que el Señor nos ha puesto a conquistar en este año. No es por gusto los procesos y los desiertos, mis hermanos. Dios quiere que conquistemos algunas áreas. Dios nos está procesando, Dios nos está haciendo pasar, no porque seamos malos, no porque sacó el papelito con nuestro nombre, no, es porque el Señor sabe que cada una de las cosas que usted tiene van a ser de bendición y van a ser realmente para ver la gloria de Dios en su vida. En su casa, en todo lo que hagamos, el Señor está con nosotros. Pero gracias a Dios, porque ¿sabes qué? No te ha abandonado en el proceso. ¿Cuántos dicen amén? En tu desierto el Señor siempre ha estado ahí. En tu valle la misericordia de Dios siempre ha sido demostrada. Y es por eso que nos sentimos con fortaleza, nos sentimos fuertes en el nombre del Señor. Él nos da la victoria, Él pelea las batallas por nosotros. No somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para lograrlo? Pero yo sí creo ese versículo donde dice que mayor es el que está conmigo que el que está con ellos. Que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Porque realmente Él es el que toma mis problemas, me abraza mis problemas y Él es el que me empodera para salir al otro lado victoriosa. Y Dios es hermoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga, yo abrazo mi promesa. Dígale al que está ahí a su lado, abraza tu promesa. Abraza tu promesa. ¿Sabes por qué? Porque el tema de esta mañana se llama mantente firme en el proceso. Mantente firme en el proceso. Porque en el proceso somos zarandeados, somos golpeados, somos triturados. Hay un versículo en Isaías que dice de que como estamos siendo remecidos y a veces nuestras fuerzas se acaban, mis hermanos. A veces, en muchas ocasiones, a veces nos sentimos débiles en los procesos. Y es ahí donde muchos dudan del Señor, salen de la cobertura porque los procesos te están doliendo. Pero ¿sabes qué? En esta hora vamos a aprender algo muy importante, que en todo tiempo debes aprender a permanecer firme. En todo tiempo debes aprender a permanecer firme. En la abundancia, en la escasez, en la enfermedad y en la salud, en la alegría y en la tristeza, en el proceso familiar y también en la unidad familiar. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha estado preparando? Y en una ocasión Fanny nos predicaba acerca de las palmeras y yo me ponía a pensar, una de las
ciudades que más nosotros miramos con palmeras, ¿es cuál? Florida, es Miami. Es toda el área, en esa área hay muchas palmeras. Y son golpeados fuertemente y continuamente, porque no solo ha sido uno, por huracanes, por tornados, por lluvias tropicales, por tantas cosas. Y usted mira en las noticias, mira en el video, y las palmeras están en el suelo. Y las palmeras están dobladas. Y las palmeras están golpeadas. Pero usted comienza a verlas un par de semanas después y las palmeras nuevamente están erguidas, están firmes, están con todo su esplendor, están dando esa belleza y esa peculiaridad que dan a la ciudad. Y hermosean eso tan bello que es esas áreas hermosas de Florida. Y el Señor nos quiere enseñar que seamos como las palmeras. Vamos a ser golpeados, vamos a ser pasados por prueba, vamos a ser pasados por fuego, pero el Señor te dice en esta mañana, mantente firme en medio de tu proceso. Así que los procesos nos hacen crecer, nos hacen sostenernos en fe, nos hacen ver la gloria de Dios, nos hacen ver que realmente soy especial para Dios, que Él está peleando mi batalla porque me mantengo firme. En los procesos pasan dos cosas, mis hermanos. En los procesos muchas veces el Señor nos va a dejar saber por qué es tu proceso, qué es lo que tú necesitas aprender. Pero hay procesos que el Señor permanece en silencio. Hay procesos que tú estás preguntándole a Dios, ¿por qué? Señor, ¿por qué yo estoy pasando esto? Señor, ¿por qué me duele? Señor, y empiezas tú a ver, pero déjame decirte que realmente uno puede sentir que muchas veces Dios revela lo que está pasando, pero hay momentos en los que Él permanece callado. Mas llega un día donde será vista tu promesa. Y esa es la promesa de cada uno de nosotros. Llegará un día que tú mirarás tu promesa. Porque en esto lo de creerle al Señor, hay tres pasos muy importantes. Uno, que es desde el momento que tú recibes la promesa. Segundo, el proceso que tú pasas. Y el último paso es el cumplimiento de la promesa. Y de eso quiero hablar yo. Quiero hablar acerca desde el momento que a ti te dan una promesa, desde el momento que tú recibes, cuando tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida, y no es lo que comienzan a decirte ni a profetizarte, sino que algo contrario ha venido a tu vida. Entonces comienzas a decir, pero ¿y cómo es esto? Que me dijeron que voy a ser próspero si estoy pasando un momento de escasez. ¿Cómo es que realmente el Señor va a abrir puertas? Si el Señor ya me recortó en mi trabajo las horas y ya despidieron a un par de personas. ¿Dónde es que el Señor va a comenzar a moverse? Y es que muchos se sonríen porque así son los procesos. A veces estamos esperando algo hermoso y de pronto nos topamos con una circunstancia que nos sacude, que no la esperábamos. Algo repentino vino en el cual el Señor va a usarlo como un proceso para nosotros hacer cosas grandes. Quiero contarte una historia de un pastor. Hay un pastor brasileño que yo sigo mucho. Y él decía, conocí a un pastor en el sur de Florida. Y en la colonia, ahí en el área donde ellos vivían, hubo una explosión muy grande. Y 6 de esas casas que estaban cerca tomaron fuego y se consumieron por las llamas completamente. Eso fue una madrugada del día sábado. ¿Sabes? Toda la iglesia estaba
adolorida porque su pastor había perdido toda su casa, había perdido todas sus pertenencias y únicamente habían podido sacar a la mascota, a sus hijos y estar ellos, pero de ahí completamente se fue todo. Y entonces las personas, él en ese momento, y ustedes saben que el día que todo eso pasa, están los bomberos, está la policía, usted tiene que llamar al seguro, usted tiene que estar un montón de vueltas. El día domingo, toda la congregación estaba esperando al pastor. ¿Cuál va a ser el mensaje que el pastor va a traer? En medio de este proceso, en medio de esta dificultad, cuando lo ha perdido todo. Y luego dice de que comienzan a llegar, el pastor está en la entrada de la puerta y observan que dice que él tiene un vaso de barro abajo de su brazo y comienza con una sonrisa muy hermosa a saludarlos a cada uno, a saludar a cada una de las personas, y no tenía nadie valor de preguntar qué hacía ese vaso abajo de su brazo. Solo miraban que el hermano, el pastor, estaba dando esa bienvenida. Y luego dice de que pasan todos y en el momento cuando este hombre se para a dar la palabra, él dice algo: para todos es conocido que perdí todo. Pero quiero decirte algo: lo único que sobrevivió fue este vaso. Esto fue lo único que no consumió el fuego. Esto fue lo único que pudimos encontrar entre todos los escombros. Esto fue lo único que estaba intocable. La iglesia estaba en un momento atónico, esperando, ¿verdad? Y conociendo y escuchando la historia de aquel pastor. Y aquel pastor dice de que dijo algo. ¿Sabes por qué? Este vaso no fue consumido por el fuego, porque se formó a base de fuego. Este vaso fue hecho por una persona, ¿cómo le llaman? Alfarero. ¿Quién lo pulió? ¿Quién lo pintó? Y también lo hizo pasar por el fuego. Así que él se selló a base de fuego. Y esto fue lo único que quedó intocable. Porque mis hermanos, cuando nosotros hemos pasado por fuego en el proceso del Señor, el siguiente fuego no te va a destruir. El siguiente fuego no te va a destruir. Dios es un Dios maravilloso. No sé si tú puedes entender esta historia. No sé si tú puedes comprender el mensaje tan hermoso. Por eso es que muchas veces pasamos ciertos desiertos y años más tarde podemos venir y sufrir otro proceso. Pero ha sido pasados por fuego. Y los que hemos sido procesados por fuego, el siguiente fuego no te destruirá, porque has conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Has conocido al Dios de los milagros. Has conocido al Dios que provee. Has conocido que realmente no estarás solo. Él pelea tu batalla contigo. ¿Cuántos dicen amén? Fuego de prueba. Fuego que moldea, fuego que transforma, fuego que cambia, fuego que realmente está continuamente en nosotros para hacer algo maravilloso en nuestras vidas. ¿Cuántos han pasado por momentos fuertes? Si yo preguntara cuál fue el año de tu peor proceso, ¿qué contestaría? Hermano José, ¿cuál fue el año de su peor proceso? 2010, igual al mío. Michelle, ¿cuál fue el año de tu peor proceso? 2022.
Hermano Arturito, ¿cuál fue el año de su peor proceso? 2018. Cada uno de nosotros tenemos un año que ha sido marcado. Tenemos un año que ha sido golpeado. Tenemos un año que ha sido fuerte. Pero que Dios está ahí con cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? José tuvo un sueño y lo compartió con sus hermanos. Vámonos a Génesis 37, verso 7. Génesis 37, el verso 7. Dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Mira, José está hablando con sus hermanos y les está diciendo, tuve un sueño. Dios me habló a través de un sueño y me dijo que mi manojo crecerá en medio del campo y que los manojos de ustedes se van a inclinar al mío. Y usted más adelante sabe qué fue lo que pasó. Desde ese momento que compartió la promesa con sus hermanos, comenzó la guerra. Ese mismo día comenzó el problema de José con sus hermanos. Porque el día que a ti te dan una promesa, porque el día que a ti crees una promesa de parte de Dios, el enemigo también se levanta a decir, y entonces vamos a ver si esto está pasando o esto va a pasar. Porque dice de que sus hermanos se llenaron de ira, se llenaron de envidia, agarraron al pobre José y lo fueron a vender. Lo llevan a Egipto y usted conoce toda la historia de José. Luego, después, dice que él llega a casa de Potifar. Y allí hay un versículo que dice, y Jehová estaba con José. Ahora pregúnteme usted, José en todo ese tiempo de la historia que usted y yo conocemos, ¿hizo algo malo? No hizo algo malo. Pero miren, desde el momento que le dan la promesa, José comienza en un proceso. Y el proceso de José es tener que lidiar con el enojo de sus hermanos. Es tener que lidiar con la situación de que ellos estaban molestos por todo lo que José hablaba. Porque tenía una túnica de colores que realmente les molestaba a los demás vérsela. Y es que es aquí donde nosotros tenemos problemas con algunas personas que de pronto usted ni las conoce y ya le caen mal. ¿Les ha pasado? Ni siquiera las conocen, ni siquiera saben qué es, pero ya vienen con la marca que usted les cayó mal. Y saben, mis hermanos, José comienza a pasar su proceso, y un proceso muy doloroso. Dice que José estaba entre 17 años cuando pasa todo esto. Los chicos de 17 años en la casa muchas veces no están preparando, y no es que muchas veces, es que siempre no están preparados todavía para salir de casa. Todavía necesitan el amor de mamá, la corrección también de mamá, porque no solo es amor, también hay que corregir. Pero José comienza a pasar su proceso. Lo doloroso
que él escuchó cada palabra de sus hermanos que lo querían matar. Luego después dijeron, no lo matemos, mejor vendámoslo. Y allí comienza su proceso, porque él fue vendido ¿cómo? Como esclavo. No era que iba de niño bonito, era que iba a trabajar duro, a ser como un esclavo. Pero ¿sabes qué? Cuando él comienza a pasar su proceso y está en su proceso, se da cuenta que tiene que ir a trabajar a casa de Potifar. Y es que miren, mis hermanos, nosotros queremos saltar de la promesa al cumplimiento. Todos queremos saltar de la promesa al cumplimiento. Pero hay procesos porque muchas veces nosotros no estamos preparados. ¿Cómo tú crees que ya el Señor estaba y había escogido a José para ser un gobernador, para ser un hombre de una de las más importantes naciones que iba realmente a gobernar, que iba a ayudar, que iba a ver todo el tiempo de la sequía? El Señor ya había visto eso al final, pero José no lo entendía. José estaba pasando el proceso del dolor, de las circunstancias. Me imagino que también él tuvo que llorar. Él tenía dolor. Me imagino que él tenía también preguntas. Porque cuando llega a la casa de Potifar, Potifar le da todo para que administre. Menos, le dijo Potifar, lo único que no puedes tocar es a mi esposa. Y Satanás también escucha, mis hermanos. Él no es sordo. Él no es sordo. Cuando realmente tu proceso está, él también quiere meter la pata. Y es ahí entonces donde viene el problema con la esposa de Potifar, donde él sale corriendo, donde él huye del pecado. Y allí es entonces donde es llevado a la cárcel. A la cárcel y pasar procesos por hacer lo bueno. Pero Señor, ¿qué está pasando aquí? Me estoy portando bien. Alguien me decía, pero es que mire, pastora, me estoy portando bien, estoy caminando recto, estoy haciendo lo que debo y los problemas me vienen más y más. ¿Alguien se identifica con esto? Amén. Porque Dios nos está procesando. Él sabía que tenía que pasar por la casa de Potifar, porque realmente, mis hermanos, debía de aprender a administrar. Debía de aprender a tratar con gente de reyes, con gente VIP. Él necesitaba conocer cómo se movía la élite. Él necesitaba conocer muchas cosas, por eso es que lo llevó a casa de Potifar, porque realmente del proceso, de la promesa al cumplimiento tiene que haber una preparación en tu vida. Y en la preparación son los tiempos de crisis, son los tiempos de los procesos. Son los momentos en que tú dices, Señor, realmente, sí, nosotros te necesitamos. Y aquí yo quiero decirles algo, quiero contarles esta historia. En el año 2016, el pastor me dice, mira, hay una oportunidad para que nosotros veamos esto como un retiro. Yo creo que podemos comprar la radio se está rentando, ella sola se paga el mortgage, y bueno, el pastor me lo pintó muy bonito y la situación se miraba muy bonita. Entonces yo le dije, bueno, sí, está bien, te van a dar el financiamiento. Sí, me van a dar el financiamiento para 5 años. Hermanos, comenzamos todo el tiempo. Y el Señor ya nos había dado una promesa, pero resistíamos. Todavía no, es que a nosotros nos gusta mejor ser del grupo de líderes, pero no de pastores, no, para eso no.
Todavía no. Entonces el Señor dijo, los voy a meter en el proceso, porque hay un cumplimiento que ellos tienen que hacer, pero primero tienen que pasar el proceso. Me recuerdo que como un año funcionó muy bonito, recibíamos el cheque de la renta y lo íbamos a dejar a las oficinas porque se pagaba el mortgage. ¿Qué pasa? Quizás después, unos meses después del año que ya estábamos trabajando, nos dicen, ya no vamos a rentar la radio, porque vamos a entrar en un proyecto de construcción y las finanzas no están muy buenas. Entonces vamos a llegar solamente hasta este último mes. Mis hermanos, ese fue un shock para mí. Eso yo me quedé, ¿y hoy qué voy a hacer? Yo no sé nada de radio. Yo no tengo los $5,000 para pagar ese mortgage. Y empezamos a buscar quién quería comprar la radio. Nos fuimos hasta con unos amigos a North Carolina, buscando quién nos compraba la radio. Porque realmente ninguno de los dos sabía. Y aparte no podíamos cubrir un mortgage de $5,000 para poder seguir adelante. Y ofrecíamos, miren, casi hasta regalados, ofrecíamos los espacios a las iglesias y no los querían, ni regalados. Y entonces, llega un momento donde le hablo a un tío que había sido director de la radio en mi país y me dijo, hija, ¿no será que Dios le está llamando para ese ministerio? Ay, no, tío, pero si yo ni siquiera oía radio allá en El Salvador, hasta pena me daba pedir una canción o una alabanza. Eso no es para mí, de verdad que no. Y yo con aquella preocupación y aflicción, pasamos, mis hermanos, mucho tiempo. Y comenzó Ruiz Drawell a pagar los mortgages. Y llegó un momento que la contadora nos dice, no pueden estar haciendo eso, porque es mucho dinero. $5,000 cada mes no van a poder resistir. Y entonces empezamos a orarle al Señor. Y el pastor me dice, Karen, yo creo que el Señor te está poniendo a ti este llamado. Y me tiró la bolita a mí. Y me dice, te voy a ir a comprar 2 micrófonos y una consola, porque mis hermanos no teníamos nada. Lo único que nosotros rentábamos era la frecuencia. Y él me dice, voy a ir a buscar aunque sea una oficinita chiquita para ponerlo ahí. Y así fue, empezamos a buscar. Hasta que el Señor también usó a un amigo de él para que nos dieran con poco dinero la oficina. Y yo tengo una foto. Y él me dice, te voy a comprar una mesita. Y te voy a poner una consolita y una computadora. Y ahí miramos qué haces. Y entonces le dije, Señor, tengo que meterme aquí porque ya me metiste tú en un proceso. Y ese proceso, mis hermanos, fue muy difícil para nosotros y muy duro. Otro día les voy a contar cómo empezaron a venir los locutores y cómo la mano del Señor comenzó a hacer. Y póngame la otra foto. Me recuerdo que mi hijo estaba chiquitito y decía, no tengo con quién dejar mi hijo. No tengo cómo hacer. Pero ¿sabes qué? Había una promesa de Dios. Y el Señor me hizo pasar por un proceso. Ahí en la radio comencé a aprender a ministrar mujeres. En esa radio comencé a preparar mis sermones, a dar palabra de Dios, a hacer que realmente todas las cosas para el cumplimiento de lo que hoy están ustedes aquí.
Por eso que yo les digo, mis hermanos, hay procesos que no los entendemos. Hay procesos fuertes que son muy difíciles, pero que Dios tiene un cumplimiento de tu promesa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén por esto? Dios es un Dios grande. Dios es un Dios fuerte. Y hay etapas de los procesos. Hay etapas. Vámonos. Y yo quiero predicar hoy temprano. Ya vamos a terminar. Vámonos a Marcos capítulo 9. Las etapas de un proceso. La primera etapa de tu proceso es que hay espectadores. Y los espectadores son aquellos que de pronto te animan o te critican o te desaniman. Y aquí hay una historia de un padre con un hijo. Dice, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban también discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se puso muy contenta, pues no esperaba verlo. Todos corrían a saludarlo. Verso 16. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Miren, mis hermanos, ellos no estaban discutiendo nada bueno. Ellos estaban a la expectativa porque esta es una historia donde un padre había llevado a los discípulos, a su hijo, porque su hijo padecía de algo desde muy pequeño. Y los discípulos estaban orando y nada pasaba. Y ellos estaban de espectadores. Ellos estaban viendo qué iba a pasar. Ellos estaban de mirones, decimos algunos, ¿verdad? Porque en tus procesos muchos están viendo cuándo va a ser tu caída. Muchos en tu proceso no solamente están para animarte, sino también para juzgarte. Luego después, la segunda etapa del proceso. Miren el verso 17. Uno de los que estaban ahí le dijo, Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a los discípulos que expulsaran de mi hijo ese espíritu malo, pero no han podido. Miren, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ese hombre está en una desesperación. Jesús venía, ve a toda esa multitud, ve que los discípulos realmente están orando, quizás están echando fuera un demonio y nada está pasando. Pero luego sigue diciendo el siguiente versículo. El verso 19. Porque no han aprendido a confiar en Dios. ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí cuando van a aprender? Tráiganme aquí el muchacho. ¿Quién fue el que dijo eso? Jesús. ¿Hasta cuándo van a aprender? No pueden hacer las cosas sin mí, pero sigue diciendo la historia. Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Verso 21. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? El padre respondió, desde que era un pequeño. Mis hermanos, había pasado mucho tiempo. Y este hombre
había estado pasando por este proceso de dolor con su hijo, de enfermedad. Y yo te quiero decir algo, no te conformes con el tiempo que lleva tu proceso. Porque a veces hay procesos que son largos porque nosotros no hemos hecho algo al respecto. El padre pudo buscar ayuda mucho más antes. A veces, mis hermanos, estamos viendo el problema, estamos viendo la dificultad, estamos viendo que algo no cambia, pero tampoco nosotros no queremos darle vuelta a la página o no queremos cambiar el entorno. Algo está pasando. Jesús le está diciendo, ¿desde cuándo está pasando todo esto? Y le dice el padre, desde que era muy pequeño. Y este pobre muchacho sufriendo, me imagino yo que esto no era nuevo, desde que estaba pequeño. Entonces, mis hermanos, hay que hacer algo. Hay que hacer algo cuando tu proceso realmente está siendo demasiado largo. Dios nos quiere enseñar algo, pero también debemos nosotros de evaluarnos. Debemos de decir, Señor, yo te necesito. Yo quiero hacer algo diferente. El verso 22. Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarlo. Ten compasión de nosotros. Así que la primera etapa de tu proceso es que hay espectadores. Segundo, que no te conformes con el tiempo que lleva tu proceso. Y la tercera está en el verso 23. Jesús le preguntó, ¿puedes confiar en Dios? ¿A quién le pregunta Jesús esto? Al Padre. ¿Puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo le es posible, le dice Jesús. Esa es una frase muy conocida. Al que cree, todo le es posible. El verso 24, enseguida el padre gritó, sí, confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él. La versión Reina Valera dice, ayuda a mi incredulidad. Sí, yo confío, pero hay una incredulidad todavía en mí, que nada va a pasar, que voy a ir otra vez de nuevo con mi hijo y enfermo. Ahora el verso 25. Cuando Jesús vio que estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo, espíritu malvado que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. Verso 26, el espíritu malo gritó haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía, está muerto. Verso 27, pero Jesús tomó al joven de la mano y lo ayudó a levantarse. Lo ayudó a levantarse porque ¿sabes qué? La última parte de tu proceso es que el Señor te está diciendo, no dudes de tu victoria. No dudes de tu victoria. Porque la respuesta viene en camino. Porque hay palabra de Dios que quiere hacer cosas grandes con nosotros. Los procesos van a venir, mis hermanos. No los podemos impedir. Pero el Señor hoy te está diciendo, mantente firme, mantente fuerte. Deja que los espectadores, deja que los demás hagan su trabajo. Tú solo enfócate en el Señor. Este padre le dice, ayuda a mi incredulidad. Porque mis hermanos, a veces el problema es tan grande que a veces perdemos la fe. A veces estamos débiles en la fe.
Y el Señor nos está diciendo en esta mañana, recuerda que al que cree, todo le es posible. Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!